Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que tuvimos un gran rebote en las principales bolsas del mundo, en concreto las bolsas de Estados Unidos subiendo con fuerza. Por lo tanto, analizaremos como todas las semanas el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar de cara al futuro y algunas preguntas y respuestas. El Dow Jones y el Standard & Poor's 500 suben más de un 6% con mucha fuerza y el Nasdaq 100 sube un 7,4%. Como era de esperar, el índice VIX, el índice del miedo, cae con fuerza cerca de un 9%. El Bitcoin lo sigue pasando mal, han sido semanas difíciles para las criptomonedas y sigue cayendo un 2,4%, mientras el crudo WTI sube un 4,3% y el oro y el cobre en torno a un 1%. El tablero de esta semana es un verde furioso, con las acciones tecnológicas subiendo con fuerza. Amazon, Apple, Microsoft subiendo en torno a un 7-8% y tenemos algunas que se disparan, como es habitual, con mucha más volatilidad. Tesla un 14% y Nvidia un 12%. Pero todos los sectores suben, todas las acciones en su conjunto suben. Y eso es a raíz del cambio que estamos observando en las últimas semanas en las perspectivas respecto a lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos, con anterioridad se venía pensando que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a subir las tasas con mucha fuerza en esta mitad del año. Bueno, eso ya está cambiando. Hay una cierta moderación respecto a estas expectativas de alzas de tasa. Esos han sido los temores con los cuales hemos convivido las últimas semanas y por eso tenemos a este oso que se está comiendo a todos estos pescados que son las grandes tecnológicas por el miedo al alza de tasas, la inflación y una posible recesión. Por lo tanto, todo esto está sobre la mesa y siendo el gran problema que ha impactado a los mercados y que ha llevado a esta gran corrección. Y eso es precisamente lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Si tomamos en consideración la caída máxima desde máximos a mínimos, ha sido de un 20,9% por todos estos factores y además le podemos sumar también el conflicto entre Rusia y Ucrania. Una caída del 20,9% que no hay que alarmarse. Son situaciones que ocurren constantemente en los mercados. Probablemente en esta oportunidad se ha sentido mayor dolor porque ha habido muchos nuevos inversionistas que han estado introduciéndose al mundo de las inversiones con las criptomonedas, con las acciones tecnológicas, y esas acciones y las criptomonedas han sido las grandes perjudicadas en este momento. Pero el conjunto del mercado ha caído un poco más de un 20%, que es algo bastante normal. De hecho, lo hemos comentado en semanas anteriores. Tenemos varias situaciones en el último tiempo en que la bolsa ha caído en torno a estos niveles. Esto ocurrió a fines del 2018 con una caída del 20,2%. También ocurrió en el 2011 con una caída del 21,6% y cerca estuvo el 2010 con una caída del 17%. Por lo tanto, son situaciones bastante normales y que no nos deben preocupar, teniendo en cuenta lo que viene de cara al futuro, y de eso hablaremos por supuesto más adelante. Uno de los aspectos que se toma en consideración hoy día es por qué los mercados corrigen, y hay una correlación muy cercana, muy directa entre el debilitamiento económico, una posible recesión y el impacto que esto tiene en las utilidades y en la corrección, en la caída de los mercados. Hay diferentes modalidades. La más severa, la más crítica fue con la Gran Depresión de los fines de los años 20, años 30. Y en esa situación tuvimos una caída de los mercados muy prolongada y una recuperación bastante lenta. Después tenemos los escenarios con recesión, en donde ahí normalmente tenemos correcciones importantes en los mercados. Y acá tenemos en esta tabla un resumen de las situaciones en que el mercado ha caído sin recesión, que probablemente puede ser lo que estamos viviendo hoy en día. La recesión que se espera no es para mañana, no es durante los próximos meses, sino que se está pensando ya de cara a un 2023, por ejemplo. Entonces, en este momento en concreto, es difícil que veamos una recesión y por lo tanto se asemeja bastante la corrección que estamos viviendo hoy día en los mercados con este tipo de situaciones, en donde la bolsa ha caído por miedos, por situaciones diferentes que se van dando, pero no necesariamente por una recesión. Así que esto es lo que hay que tener en cuenta. En ese sentido, si es que no tenemos recesión, es probable que la corrección que hemos visto hasta ahora esté cercana a finalizar, cercana a alcanzar niveles mínimos y podamos comenzar a ver una recuperación. Acá podemos ver en este gráfico el conjunto de las FANG+, en donde tenemos a Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon y Nvidia, que han caído mucho,
pero de todas formas es una corrección en todo este mercado alcista post pandemia. Así que desde ese punto de vista, la verdad que no es algo muy diferente de lo que ha ocurrido en otras ocasiones a lo largo del tiempo en los mercados financieros. Y algo que es muy positivo en la última semana es que después de 7 semanas en que venían saliendo flujos de los mercados, en esta última semana ingresan flujos. Y sabemos que lo que mueve a los mercados son precisamente los flujos. Ingresa plata, las acciones suben, sale plata, las acciones caen. Por lo tanto, es una buena noticia el que estén ingresando flujos a los mercados. Y también en ese contexto, a nivel global, lo que es el mercado en su conjunto, tenemos una cierta recuperación. Todavía estamos en un mercado bajista. Vamos a ver si es que alcanzamos ya mínimos o puede seguir cayendo. Muchos pueden decir que estamos en la lógica del rebote del gato muerto, que es muy habitual que se vea en los mercados. Algo que se está desplomando, que está cayendo, no quiere decir que una recuperación menor signifique el repunte definitivo, sino que solamente puede ser un rebote de este mercado que lo está pasando muy mal en el último tiempo. Y algo que ha ocurrido en la economía que estamos viviendo, que es un cambio significativo, es que el aumento de tasas de interés se está observando ya en el mercado crediticio norteamericano. Las tasas a 30 años están ya sobre el 5%, se comienza a ver un punto de inflexión, pero sin lugar a dudas esto va a tener consecuencias en el mercado de la vivienda, en los precios y por supuesto en el sector construcción y por ende en el conjunto de la economía, que suele ir muy de la mano en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una particularidad: todo lo que vamos observando en los mercados se manifiesta de manera muy rápida en la economía. Si las tasas suben, las tasas de mercado van a subir fuertemente rápido en el mercado. Si hay una recesión, el desempleo se destruye. Si hay una recuperación, el empleo se crea con mucha fuerza. Por lo tanto, estos son efectos más rápidos de los que podemos ver en otras economías, como por ejemplo incluso lo hemos visto en Chile en el último tiempo. Y esto tiene mucho que ver con estas condiciones financieras que están hoy día más estrictas y van a perjudicar el crecimiento. Entonces, con estas condiciones más estrictas, lo que puede pasar es que podemos llevar una desaceleración y una recesión. Es lo que hoy día se piensa, lo que se cree, lo que se espera. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: estas condiciones financieras más estrictas vienen de la mano con el cambio de tono de la Reserva Federal. Y por lo mismo, esto ha ido generando un reacomodo de cómo funciona la economía. Entonces, si es que ya la Reserva Federal, solamente con su cambio en la política, en el discurso, ya está teniendo efecto en condiciones más restrictivas y se desacelera el consumo y la inflación se controla, ya la pega está hecha y por lo tanto la Reserva Federal va a empezar a manejar de mejor forma estas alzas de tasas para que de esa manera no se le convierta en una recesión. Y eso es lo que el mercado hoy día está ya internalizando. Ya hemos visto señales esperanzadoras en que la Reserva Federal no suba tanto las tasas y se comience a moderar rápidamente esta inflación y por ende todo se tienda a equilibrar. Así que esto es una noticia positiva. Lo único que falta que ocurra es que el índice manufacturero, el ISM manufacturero, comienza a debilitarse de acuerdo a este modelo de BCA que nos entrega la última semana. Vemos cómo el ISM manufacturero está cayendo lentamente respecto a unas condiciones financieras que han sido muy estrictas y que va a afectar precisamente a este potencial de crecimiento. Así que va a ser muy importante lo que veamos en los próximos meses respecto a indicadores como los ICM. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de finanzas personales, educación financiera, que se sumen a nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web www.rubix.com. En ella podrán encontrar todos los planes de asesoría y todo lo que hacemos junto a cursos y mucha educación que vamos entregando también a lo largo del tiempo. Encantado de que nos sigan, encantado de que estén acá acompañándonos todas las semanas, todos los domingos, con esta visión semanal de los mercados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es lo que se viene de cara a los próximos días? Cifra importante, ya les decía, el ICM manufacturero se da a conocer el próximo día miércoles y por lo tanto se empieza a desacelerar. Ya hemos visto una caída, pero todavía sigue muy fuerte sobre los 50 puntos. Si es que llegara a caer bajo los 50 puntos, estamos en problemas. Pero si se sigue moderando, como se espera de hecho para esta semana, es una buena noticia. Y por otro lado también tendremos las cifras de empleo en Estados Unidos, el non-farm payrolls, que sigue creando mucho empleo Estados Unidos, pero ya de una manera más lenta, porque obviamente ya estamos con tasas de desempleo mucho más bajas. De hecho, está costando bastante encontrar personas que quieran trabajar o que estén dispuestas a trabajar por un cierto salario en Estados Unidos hoy en día. ¿Qué podemos esperar también de cara al futuro? El índice
de Bank of America, Bull and Bear, está en mínimos. Y eso suele ser un aspecto positivo para las compras, para el repunte en los mercados. Acá también podemos ver cómo este indicador, como una media de las últimas 2 décadas, está precisamente en un extremo. Y eso suele ser muy positivo para los mercados. Y por otro lado, tenemos que los insiders, que son las personas que toman decisiones en la empresa, o los dueños de empresas, gerentes generales, directores ejecutivos, personas del directorio, gente que toma decisiones, o socios también, están desinvirtiendo del sector energía. Están saliendo, están vendiendo. Y eso no necesariamente es algo negativo, pero hay que tener cuidado porque el sector energía ha tenido mucha volatilidad en el último tiempo y probablemente con el repunte que ha tenido ese sector están saliendo algunos insiders. Y en cambio, en el sector tecnológico, los insiders están comprando a niveles máximos de los últimos años. Y eso quiere decir que hoy día están encontrando buenos precios, están encontrando valor precisamente estos directivos, gerentes, socios de empresas tecnológicas, precisamente por la caída que hemos visto en el último tiempo y por las buenas perspectivas que se pueden esperar de cara al futuro. Y por último, cuando la bolsa sube más de un 6%, muy buenas noticias de cara a los 3, 6, 12 meses siguientes, con más del 70, 80% incluso, sube la bolsa posterior a un repunte tan fuerte como el que vivimos la última semana. Así que son noticias alentadoras, hay un cambio claramente en la última semana respecto al sentimiento, a la sensación del mercado, y hay que ver cómo se desarrolla esta recuperación. Algunas preguntas. Edison nos dice, ¿existe información de los rally alcistas en mercados bajistas? Me parece interesante ver qué tan largos son, porque suele subir lento y bajar con rapidez manteniendo la tendencia. No tengo esa información. Como les decía a lo largo de esta presentación, este rebote del gato muerto puede ser eso o puede ser el comienzo de una recuperación mayor, y para eso hay que mirar la información en su conjunto. Creo que ya se llegó a un extremo, a una sensación muy negativa en el mercado. Yo creo que hay un repunte que puede ser duradero, puede persistir durante algunas semanas y por lo menos mantener una lateralización. Así que yo la verdad que lo que sí estoy más convencido es que no veo tanto temor, o más bien no soy tan pesimista respecto a caídas mucho más bruscas en el futuro. Guillermo aparece, gracias Sergio por informar. ¿Qué pasó con el resumen de los multifondos? Esto lo hacemos en la otra visión, en la visión semanal de Chile. Así que quise responder esta pregunta porque tenemos estos dos videos separados ahora semana a semana. La visión internacional y la visión nacional. Lo mismo con Jorge que me pregunta por Maciza. Veremos eso en la visión semanal de Chile. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande, que tengan un buen desempeño en sus inversiones y nos seguimos encontrando acá como todos los domingos. Chao, chao, un abrazo.